Buenas noches, bienvenidos una semana más a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión, este primer día en que Franco ya no está en el Valle de los Caídos. Pero aquí miraremos más cerca, a Málaga, donde la campaña ya se va deslizando entre camelos más o menos obvios, como el norte de la Ronda, y otros más difusos, como el reparto de méritos y culpas por el paro. Comenzamos a tener visitantes de las candidaturas. Hoy tocaban Más País y Vox. Solo estará Más País, por renuncia de Vox. Ellos sabrán la rentabilidad de actuar así. Compartiremos barra libre con Beatriz Becerra. Un lujo. Columnas de Ignacio del Valle y El Ar de Troya. Ya ven, quédense que el programa promete. Así que comenzamos ya y lo hacemos, como cada semana, con nuestro diccionario moral de la ciudad. ...200 personas se reunieron esta semana en la Plaza de la Constitución, 200, para condenar la represión en Cataluña y pedir amnistía para los presos políticos. Como dijo el Guerra, hay gente pató. Los 200 acudieron convocados por 15 organizaciones, así que la aritmética no engaña. Salen a 13 personas por organización. La verdad es que se han visto cumpleaños infantiles más nutridos, incluso familias del Opus. Más que organizaciones tienen tamaños de una comparsa de carnaval. Todo esto solo es una anécdota, por supuesto, si quieren, con su punto tierno, más allá de lo ridículo. Por supuesto, el leer esa pancarta de tamaño familiar hablando de presos políticos a 1000 kilómetros del epicentro del fanatismo también es desalentador, pero digamos que como porcentaje de malagueños es irrelevante, el 0,03%. Hay más aficionados al bridge en Málaga o al patinaje sobre hielo. Sin embargo, y no por casualidad, se desplegaron hasta 40 policías, casi más pestañí, ahora que Malaca ha popularizado el término, que en Barcelona. ¡Qué cosas! Un policía por cada 5 manifestantes. Claro que en este caso a la policía no le preocupaban ellos, sino la amenaza de ultraderechistas que en efecto aparecieron allí al grito de «separatas hijos de puta». Los otros respondieron «Málaga será la tumba del fascismo». Pero a ver, almas de cántaro, ¿qué fascismo? Esa es una frase de 1937, no de 2019. ¿O es que hablaban de la tumba de esa zarrapastrosa pandillita de 1,5 de fachas trasnochados? En fin, aquí en Málaga, tan lejos de esos nacionalismos, ver amagos de violencia en la calle fomentados desde los extremos, con lenguaje guerra civilista, que diría Umbral, es una mala señal. Como advertía Shields, hay 2 rasgos en la patología, en el pecado del extremismo: creerse en la posesión de la verdad y la incomodidad con las reglas del juego democrático. Se dan ambas en uno y otro extremo. Hay enfermedades contagiosas que se controlan, pero que nunca se acaban de curar. Bueno, pues tiempo de tertulia, como cada semana. Reunimos algunas voces lúcidas, algunas de las mejores luces de la ciudad, precisamente para hurgar en las sombras que a menudo nos depara esta. Esta semana nos acompaña José Manuel Atencia, director de la cadena SER. José Manuel. Muy buenas noches, Teo. Bienvenido. Buenas noches a los Clásico, un clásico de esta tertulia. Se suma por primera vez Francisco Javier Paniagua, que es, tiene trayectoria política, pero sobre todo trayectoria profesional. Es profesor de periodismo, periodista, analista político, ha sido concejal por el Partido Socialista, en fin, tiene una trayectoria amplia. Bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Un placer que nos acompañes. Y Laura Teruel, que también es profesora de periodismo, analista política. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Habitual también en esta Repetimos tertulia. en Las Luces. Bueno, cuando se tienen buenas luces hay que repetir. Bueno, y esta semana comenzamos con las entrevistas a los candidatos o a las candidaturas de los partidos para el 10 de noviembre. Comenzábamos esta semana con las 2 primeras, Más País y Vox. En primer lugar, por parte de Más País, nos acompaña, puesto que su número 1 no podía estar porque se encuentra en Granada por un asunto familiar serio. Nos acompaña su número 2, que es Francisco Jurado. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Es doctor en políticas públicas, ha trabajado en los últimos años en el Parlamento andaluz con el grupo Adelante Andalucía. Su función es la de redactor de leyes, la de
experto en leyes. Es una cosa como muy antigua, pero alguien tiene que hacerla todavía hoy. ¿Qué sensación te produce dentro de esos extremos y de esas luces y sombras, esa reunión de la que hablábamos justamente ahí en el diccionario de la ciudad, ¿no? Esos 200 hablando de presos políticos, de represión, de Turquía, en fin, mimetizando el discurso catalán? Bueno, cuando se analiza el problema catalán, se corre el riesgo de que siempre te llamen equidistante si entras en profundidad a analizar pues los movimientos de un lado, de otro, y sobre todo las consecuencias de la deriva a la que estamos llegando. Sin embargo, veo pocas voces o pocos análisis que vayan a la raíz de la cuestión, ¿no? A la existencia de ese sentimiento de pertenencia o de no pertenencia, y al hecho de que hay una sociedad, una comunidad autónoma que está profundamente fracturada en cuanto a ese sentimiento, y nadie se pregunta cuáles son las causas o cuál es el tamaño de esa fractura o cómo se podría hacer para coserla, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo un poco es en las consecuencias de todo aquello, y sobre todo en la capa más superficial, que es la que desentraña las pasiones tristes, ¿no? que nacen de allí, ¿no? Pues el enfrentamiento, el cruce de acusaciones y las posiciones profundamente polarizadas. Y desde ahí es muy difícil tejer o retejer todas las costuras que están abiertas. Pues tienes razón, Francisco, pero ha sonado equidistante. Pero tienes razón, por otra parte, en que a veces no se investiga o no se explora en las causas, sino en las expresiones, y además cuanto más descarnadas y espectaculares, más llamativas. Hombre, hablar de Cataluña, o sea, yo sobre todo me iría al elemento jurídico, porque soy jurista de formación, y tiene una complejidad que podríamos estar, no sé, un montón de tiempo. Pero bueno, si nos vamos a los orígenes, pues tenemos como el gran agravio del que pueden hacer todo esto, el recurso contra el estatut que se aprobó hace una década prácticamente, y que a partir de ahí pues ese sentimiento de independentismo, desafección, se ha disparado con los años, precisamente porque se ha ido echando mucha gasolina al fuego, y es un clima que han ido aprovechando pues partidos de un sitio y de otro para fidelizar de alguna manera a un electorado cada vez más polarizado. Bueno, Más País aparece en un escenario en el que Cataluña tiene mucha importancia, porque Cataluña es determinante en que las izquierdas no acaben de pactar, en que el Partido Socialista viera con incomodidad a Podemos, al menos a Podemos dentro del gobierno, no desde fuera, con quien ya había hecho la legislatura desde la moción, y Más País aparece justamente ahí, a cumplir un papel. Básicamente, si tuvieras que definirlo, ¿qué papel es el que debe cumplir Más País? El de dialogar y llegar a acuerdos. Y, o sea, bueno, como dice el lema de campaña, dialogar con Abascal y... No, hombre, dialogar dentro de un rango ideológico en el que nos entendamos, ¿no? Si uno habla chino y otro ruso, difícilmente nos vamos a entender. Pero lo que dice el lema de campaña creo que es muy certero, es desbloquear y avanzar, ¿no? Y entonces yo creo que ninguna de los candidatos que estamos en Más País nos esperábamos hace un mes estar aquí, no queríamos estar aquí, pero incomprensiblemente después de 5 meses de negociaciones que parecían fáciles, no se ha llegado a ningún acuerdo, y si quieres soluciones diferentes tienes que probar cosas diferentes. A lo mejor con los mismos actores se podía llegar a otra situación similar y que llegásemos a otras terceras elecciones, ¿no? Entonces, pues nos sentimos un poco en la responsabilidad, la obligación de irrumpir con pocos medios, con poco tiempo, en precario casi, pero para introducir ese elemento diferenciador que a lo mejor pueda facilitar el entendimiento de cara a un futuro gobierno progresista. Bueno, compañeros, sumaos a la conversación, que es de lo que se trata. Es decir, hemos preferido en esta campaña, a diferencia de la anterior, que las entrevistas sean en la mesa, porque siempre me parece que un mayor número de miradas... Por situarnos en Málaga en concreto, ¿no? Porque estamos aquí, pero ese fraccionamiento de las opciones de izquierda, en la práctica puede significar que posiblemente, si las encuestas, que fallan muchísimo, pero que nos están haciendo unas advertencias un poco de por dónde van los recorridos, puede posibilitar esencialmente que esa operación termine con un diputado menos de la izquierda en Málaga, no al revés, no con uno más. Sí, bueno, el escenario... Quiero decirte que Podemos, como en unión con Izquierda Unida, cuando se presentan en la provincia de Málaga, obtienen 2, y
o sea, disgregar ese voto, pues puede terminar que termine en 1 en vez de sumar, ¿no? Claro, por lo efecto de la consabida ley, el sistema DON de reparto de votos, que es un poco perverso y que no nos queremos perder, pero el último escaño que sacó la izquierda puede estar muy en juego. Vosotros habéis presentado con el lema de sacar de la abstención cuando os presentasteis en Málaga. Sacar de la abstención en un país donde en la última elección el porcentaje de participación fue bastante elevado, tiene esos efectos perversos. Primero, que a lo mejor no hay de dónde rascar, porque no va a votar más gente de la que votó, y que posiblemente va a votar menos gente de la que votó. Y que en provincias como Málaga puede incluso que reste, ¿no? Sí, lo demoscópico, bueno, es una guía, pero hay que entenderlo no en estático, sino en dinámico. Entonces es más útil mirar esa dinámica, esa tendencia, antes que centrarnos en analizar simplemente lo que pasó el 28 de abril. Por ejemplo, un mes más tarde, las elecciones autonómicas y municipales, con los datos que sacó, teniendo en cuenta las municipales en Málaga, el segundo concejal de Unidas Podemos ya no hubiese salido. La tendencia de Unidas Podemos era a la baja, y eso hay que agravarle que si la participación fue récord el 28 de abril, fue también porque hubo una gran movilización por miedo a un gobierno, pues, de los 3 partidos de derecha que se produjo en Andalucía. Esa gran movilización, si luego se ha visto frustrada porque no se ha llegado a un acuerdo para un gobierno progresista, también las encuestas decían que el peligro del aumento de la abstención era muy grande, y que estamos hablando de a lo mejor 15 puntos más de abstención. Obviamente es una apuesta. Si tuviésemos una bola de cristal y supiésemos a ciencia cierta si la concurrencia de Más País puede restar al bloque progresista un escaño o no, pues la decisión estaría muy fácil. Pero como ahora mismo está demasiado en el aire, y esas variables, que son la abstención, que son las tendencias que llevaban los respectivos partidos, pues no están claras, simplemente había que tomar la decisión de, pues, lanzarse o no lanzarse. Si luego la apuesta sale mal, pues lo lamentaremos mucho, pero si luego la apuesta sale mal, ¿no proseguiréis para las elecciones autonómicas y municipales? Las elecciones autonómicas y municipales, bueno, por las supuesto autonómicas, queda tiempo, estamos hablando de 3 años y medio. Sí, pero si en un margen de 5 meses las incógnitas son gigantes, hablar de 3 años y medio creo que pillan un poco los dedos. Pero bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Desde luego, este primer envite, o la primera concurrencia de Más País a unas elecciones, pues va a ser, pues, un primer indicio, un termómetro inicial de si hacemos falta o si no hacemos falta en la sociedad española. Sí. A partir de aquí, pues veremos. Hablabas de acercar, dialogar y romper esos desequilibrios, pero es un actor más para sumar o restar según se vea, y ahí sí que habéis previsto, estudiado en qué provincias concurrís, y en este caso la elección de Málaga, como antes decía José Manuel y Laura, puede restar más bien que sumar, ¿no? ¿Cómo ha sido todo el proceso de Bueno, había que tomar una decisión teniendo en cuenta, obviamente, el número de escaños que se reparten por circunscripción, y en atención a ese número, pues las 17 provincias que tenían más escaños a repartir, que son donde el sistema DON, que no es realmente el sistema DON el que desproporciona los resultados, sino que hay 2 escaños de base en cada una de las circunscripciones. Esos 2 escaños de base, que son independientes al volumen de población, son los que de alguna manera desvirtúan la proporcionalidad. O sea, el sistema DON, dentro de lo que cabe, es un sistema proporcional de reparto. Es verdad que funciona con restos, que algunos restos pueden desvirtuar, pero no es eso exactamente. Pero bueno, más allá de aquello, se eligieron 17 provincias donde el número de diputados, de escaños que se reparten, pues garantizan más o menos cierta proporcionalidad dentro de lo que se puede, y en el resto, pues directamente se descartó. Y yo creo que, bueno, que ha sido una apuesta pensada, o sea, razonada, no es un impulso. ¿Y crees que va a ser más fácil o más difícil con un nuevo actor en la izquierda a la hora de buscar acuerdos? Si entre dos no se entendieron. Bueno, pues a lo mejor un mediador viene bien, ¿no? A lo mejor cuando hay un problema en una pareja o entre 2 partes, y a veces, pues, la acción de un mediador para acercar esa postura. Pero un mediador que viene de una separación o un divorcio, entre comillas, bueno, ¿no? Pero que tiene una sensibilidad quizás entre esas 2 partes, ¿no? Y sobre todo una voluntad diferente. Desde luego cuesta creer que Íñigo y Pablo Iglesias sean las personas llamadas a desengrasar la situación, ¿no? Es decir, entre ellos parece que con el Partido Socialista la relación es mucho mejor, pero con Podemos se mantiene
tono de ciertas reservas. Y en Andalucía tengo que decir que Adelante Andalucía es particularmente hostil, ¿no? Y aún así, la postura de Adelante Andalucía, yo he trabajado muchos años con Teresa y con la gente de Adelante Andalucía, y precisamente la corriente de Adelante Andalucía mayoritaria era reacia a entrar en el gobierno con el PSOE, o sea que precisamente ellos lo que proponían era un acuerdo programático y quedarse fuera, con lo cual el acuerdo con el PSOE hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Las relaciones interpersonales o las negociaciones pueden cambiar en cuestión de meses. Hemos visto cómo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se llevaban muy bien y luego a los 2 meses se llevaban fatal, o cómo Susana Díaz y Pedro Sánchez se llevaban muy mal, pero luego han encontrado cierto equilibrio. Entonces yo creo que... ¿Tú crees? No, cierto equilibrio o treguas temporales, no lo sé. Pero bueno, digamos que esto es como una tensión permanente en la política y se va determinando mucho según la correlación de fuerza y el contexto político que existe. Creo que el castigo a llegar a unas terceras elecciones debería ser un acicate suficiente como para ablandar las posiciones tan extremas que están teniendo los negociadores o que han tenido los negociadores en la investidura anterior. No voy a revelar ninguna cosa novedosa. La enorme facilidad con la que fuerzas políticas del ámbito de la derecha o conservadoras tienen para juntarse. Ayer venía Ciudadanos, no tiene ningún complejo a plantear, decía, un gobierno con el Partido Popular, si necesitan a Vox y hacerlo eso, y la enorme incapacidad de la izquierda para hacer lo propio, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, en la época de Izquierda Unida, cuando tenía tantos líos, ¿no?, que a un dirigente político en una rueda de prensa dijo una cosa, se le escapó así con mucha gracia, y decía que era una formación política capaz de reunirse 3 dirigentes y representar a 4 o 5 opciones políticas, ¿no? Pues eso es un poco lo que veo. Vamos a ver, después de lo que ha ocurrido en Andalucía, y que si se dan las circunstancias, porque ha ocurrido en nuestras comunidades autónomas también, se va a poder dar en el resto de España, pues no lo sé, esa incapacidad de la izquierda en este país para llegar a acuerdos es un problema de enorme trascendencia, ¿no?, para un montón de gente, y esa incapacidad de ponerse de acuerdo, por ejemplo, hoy mismo, ¿no?, lo traigo, a hechos tan normales que debían de ser para un demócrata, que a un dictador se le saque de un mausoleo, y que ha ocurrido hoy, como podía haber ocurrido la semana que viene o hace un mes antes, porque muchas de las cosas no ha dependido de la fecha en eso. Es que ni en eso, esta mañana hay debate en torno entre partidos de izquierda sobre si hay que sacar o no a un dictador de un mausoleo. Me parece que ya es que no es que haya acuerdos para gobernar, es que no hay ni un mínimo acuerdo para el sentido común, ¿no? Sí, aquí hay dos elementos fundamentales. Primero, es que el sistema de partidos es un sistema dominado por una dinámica competitiva. Entonces, aunque sean partidos que tienen un corpus común ideológico de un 80% o de un 70%, compiten por un mismo espacio. Y en un juego de suma cero, si utilizamos un poco de teoría de juego, el voto que no se lleve el otro me lo voy a llevar yo. Y eso hace que se exacerben mucho más las diferencias y que se anulen las cosas comunes que se tienen. Y por otro lado, creo que en España, o en la izquierda, tiene que haber un cambio mental y cultural a la hora de llegar a acuerdos y entender que si tú eres una fuerza que tiene un 5, un 10 o un 15 o un 20% de los votos, es imposible que lleves a cabo el 100% de tu programa electoral. Podrás llevar aquello, bueno, lo que la fuerza electoral que tengas te permita, intentando jugar lo mejor posible tus cartas. Pero ir siempre con programas de máximo y pretender de todas las negociaciones sacar el 100%, lo que hace es que al final tengas el 0%, cuando a lo mejor con otra postura hubieses conseguido un 50%. Y creo que hay que ser un poco más pragmáticos y también más generosos, porque uno puede ser muy fiel y muy honesto y muy coherente con su idea y acostarse todas las noches diciendo soy muy puro y soy muy coherente conmigo mismo, pero no he conseguido nada para la gente a la que digo que represento, o luego cabalgar ciertas contradicciones que cuesta y a uno le cuesta, pero acostarse diciendo joder, hoy me he tenido que enfrentar a muchas contradicciones, pero he conseguido esta ley que facilita mucho la vida de la gente a la que tengo que representar. Yo observo en las palabras de Francisco el pragmatismo que
que creo que en la política nacional supuso uno de los motivos que motivó la quiebra en Podemos, ¿no? En lo que se atribuía a la corriente rejonista, ¿no? La observo en tus palabras. Yo te quería preguntar, en esta mesa algunos de los que estamos aquí siempre nos hemos cuestionado cómo se elaboran las listas de los partidos, y cuando hemos tenido opinión, oportunidad para opinar, sabemos que aquí en Málaga pues se vota a Íñigo Errejón, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, casi independientemente de quién encabece la lista. Pero no por ello debemos dejar de preguntarnos quién encabeza la lista por cada provincia. Lo hemos hecho con otras candidaturas muy sonadas. Y Málaga ciertamente es una provincia que no acaba de tolerar bien el paracaidismo, ¿no? Pasó con Teresa Rodríguez en la última andaluza, y aquí tenemos en primer lugar, como ha comentado Teo, no puede estar con nosotros, pero la cabeza de cartel es una señora Carmen Lizárraga, granadina, y quería saber cómo habéis concebido con tan poco tiempo la organización de la lista y cómo nos justificáis el hecho de que no haya gente en Málaga para encabezarla, ¿no? Bueno, seguramente en Málaga habrá muchísima gente muy valiosa. De hecho, se me ocurre Inmaculada Gálvez, que tiene una trayectoria y una defensa del medio ambiente y contra el urbanismo salvaje que podría haber sido perfectamente. En el tema de la elaboración de las listas, yo tengo que decir que soy un ferviente defensor de las primarias. De hecho, en Podemos he hecho mucho trabajo interno y mucha propuesta interna para garantizar que las primarias sean realmente democráticas, por ejemplo, en contra de las listas planchas, de los hiperliderazgos y tal, y me ha costado trabajo aceptar el cómo se han configurado ahora, pero es verdad que partíamos de hace un mes, no había intención de presentarse, y ahora se ha tenido que hacer todo a prisa y corriendo, lo cual no dice que en el futuro vaya a ser así, espero. El otro factor es que en Andalucía nos presentamos en 4 provincias, de las 8 que hay, y de alguna manera el ámbito provincial es un poco más grande. O sea, no nos hemos centrado tanto en lo que es la demarcación de la circunscripción de la provincia, sino en cómo pues integrar a Jaén o integrar a Córdoba, hacer una especie de mezcla que tenga dos cosas. Primero, un carácter muy andaluz, y luego un carácter muy feminista, y por eso el perfil de Carmen también, por preparada, por mujer, y no es casualidad que las 4 cabezas de lista en Andalucía son 4 mujeres. Entonces, bueno, haciendo una amalgama de todos esos elementos, pues al final Carmen era el perfil por el que se ha apostado en Málaga, y bueno, pues creo que no, o sea, Alberto Garzón, por ejemplo, es de Málaga, pero pasará menos tiempo en Málaga quizá, que entonces no garantiza el sitio de nacimiento, tampoco una vinculación per se muy fuerte. No, es verdad que se vota en las generales, más en esta, donde los temas incluso de fuera de Andalucía y de la provincia van a condicionar mucho el voto, ¿no? Pero historia de paracaidistas en Málaga, en el PSOE también, y en el Partido Popular también podríamos sacar unos cuantos nombres. Yo tenía una pregunta donde metería tanto elaboración de listas como retomando el tema de Cataluña. Al principio, los tiempos han marcado la agenda y esa imprecisión, esas prisas, las constantes convocatorias electorales, y en este caso, antes las listas que la estructura, porque el día de las elecciones habrá que llevar gente a las mesas de intervención, de apoderados, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que yo nunca he sido candidato de ningún partido, pero me he visto envuelto en varias campañas electorales y jamás he estado en una con tan pocos recursos. O sea, si te digo la verdad, estamos sacando de donde no hay, porque bueno, pues no era un partido con ningún tipo de extensión en Andalucía. De hecho, incluso los simpatizantes de Errejón pues están muy involucrados en Adelante Andalucía. Bueno, desde Adelante Andalucía se hizo un llamamiento para que fuese como un paraguas y que todas las sensibilidades progresistas estuviesen dentro. Al final no fue aceptado desde Madrid. Si por mí fuera, apostaría por ese tipo de candidatura, pero la cuestión es que no ha sido así. Entonces nos tenemos que enfrentar a esta campaña, pues eso, a prisa y corriendo, con pocos recursos, e intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Francisco, hemos terminado, digamos, hemos agotado el tiempo, pero no me resisto a hacerte una última pregunta, ¿no? Son unas elecciones generales, ya sabemos lo que se juega y en qué terreno se van a dirimir, pero en definitiva hay circunscripciones, os presentáis por Málaga, ya nos lo has explicado, porque reparte 10 escaños y por tanto es una de las provincias suculentas. Pero cuando dirigís a la gente de Málaga,
más allá de contarle que os proponéis engrasar las relaciones de la izquierda o que tenéis una visión territorial alternativa, a alguien de Málaga, ¿qué mensaje le vais a transmitir en esta campaña? Pues mira, hay algo que no ha salido en todo este rato de entrevista y es un eje fundamental de Más País, y es el enfoque verde que queremos darle a la provincia. Andalucía, Málaga, será uno de los puntos más calientes, literal y figuradamente, con el cambio climático, con el calentamiento global. Y desgraciadamente el modelo productivo que sustenta la economía en España o en Málaga son modelos ecológicamente poco sostenibles. Entonces, sobre todo en el Comité de Campaña de Málaga hemos trabajado y presentamos precisamente mañana por la mañana un decálogo, una serie de propuestas que tienen en Málaga un punto fuerte de cómo se puede cambiar de sistema productivo, cómo podemos hacer una transición ecológica, cómo se puede generar empleo y riqueza utilizando otras vías o unas vías más sostenibles, y creo que eso es lo más interesante que podemos ofrecerle a Málaga provincia. Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este rato, y bueno, la campaña es reducida, eso para vuestra salud seguramente. Pues sí. Seguramente estará muy bien. Suerte en todo caso. Muchísimas gracias. En la campaña y el día 10. Un placer. Bueno, hacemos aquí una breve pausa para publicidad y enseguida continuamos con la tertulia. Continuamos con la tertulia. Les habíamos dicho al principio, hoy la primera ronda de entrevistas de campaña. En las próximas semanas vendrán Ciudadanos y Podemos, y el último jueves el Partido Popular y Partido Socialista. Hoy estaban citados Más País y Vox. Más País aceptado, ya lo han visto, a Francisco Jurado, el número 2 de la candidatura, en la primera parte de la tertulia. En esta segunda hubiera debido estar un representante de Vox, pero después de habernos anunciado ese representante, finalmente, por la razón que sea, Vox ha preferido o ha optado por no estar aquí. Bueno, libremente cada partido puede aceptar estar o no estar. No sé si sois unos entrevistadores tan feroces como para dudar. No, es que no hay que ser ni muy feroces. Ellos no les gusta ir a un sitio donde le puedan preguntar. No se trata de que seamos feroces. No, les gusta más ir a un sitio, soltar su meeting y que nadie le pregunte ni le cuestione las cosas que dicen, porque muchas de las cosas que dicen son indefendibles, ¿no? Sí, algunas reglas básicas de respeto a la pluralidad democrática, sí. Pues no la llevan bien. Lo hemos visto esta semana en el Congreso, donde no han querido aceptar ni siquiera las reglas del juego de una comisión dentro de una Cámara como el Congreso. Entonces, en las primeras elecciones que se presentaron, por ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo de la SER porque lo conozco mejor y estaba yo al frente de eso, no nos aceptaron ningún debate, no nos aceptaron ninguna entrevista. Las siguientes que hubo, sí, y yo me planteé en cierta medida si los volví a invitar, o sea, quiero decir que es un planteamiento que me hice, porque están en su derecho de no venir, pero yo también estoy en mi derecho de no invitarlos, ¿no? Sobre todo si es un partido político que hace una lista y dice: a estos medios no voy a aceptar sus debates, a estos medios no les voy a dar entrevistas, y a estos medios, hasta qué punto yo, una vez que conozco que entre el listado pues también presa, tengo necesidad de invitarlos. Bueno, yo creo que hay unas reglas en democracia que son las mínimas. Hombre, si ya no partimos de respetar las reglas del juego, pues difícilmente podemos seguir avanzando, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no tenemos aquí un representante de Vox, pero hemos tenido meeting de Vox esta semana en Málaga. El meeting, por cierto, una vez más, con gran éxito de público, y me da la impresión de que con gran éxito de puesta en escena. Claro, si es que además yo he escuchado en diferentes emisoras de radio los cortes del meeting, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la SER, yo la verdad es que alucinaba con el trozo de cuando hacía alusión al alcalde hablando del Operams, o cuando hacían alusión al tema de inmigración, o sea, mensajes que, vosotros decíais antes, a veces muy difíciles de defender ante una entrevista, pero desperdiciar
un espacio así, cualquier formato, también me parece un gran error. No obstante, a mí me llamó mucho la atención en las elecciones anteriores, José... Parte de la premisa que a ellos les interesa hablarles a todos. Sí. Pero es que ellos tienen un discurso que no va dirigido a todo el mundo, con lo que... Bueno, lo que pasa es que a veces cala en una parte de la población que no se espera, ni nos esperamos a veces también. O sea, que se ha discutido mucho sobre eso, pero... Su meeting está perfectamente desarrollado, tienen una serie de ideas que, vamos a ver, yo no comparto, pero yo me dedico a esto y sé cuando las cosas funcionan. Y los tíos tienen 4 ideas que calan en el electorado, que escucha a la gente, que quiere escuchar eso, es muy fácil de decir, y que han llevado a Trump a la presidencia de Estados Unidos. Son ideas de que tiene éxito. En un meeting o en un bar son mensajes muy claros que suelta. ¿Y la gente? Sí, pero que no resisten una argumentación, una contraargumentación racional, ni lógica, ni fundamentada, entonces claro, pues no les conviene. Con respecto al público, estabais diciendo, a mí me han comentado compañeros que asistieron que había bastante gente, pero que detectaron una clase más bien, clase media, baja, incluso me decían muchos coches abollados en la puerta, me comentaba una compañera, y bueno, y la gente que estaba en el público... Que la clase alta abolla los coches también. Bueno, unos abollan un Audi, otros un Dacia, cada uno abolla a lo que llega, ¿no? Y luego mensajes muy sencillos, la familia primero y la familia frente, no juntos, frente a todo. Y luego te he dicho lo del Open Arms, bueno, pues ya me parece mucho, porque por lo que yo he visto, lo único que solo dijeron Málaga para decir muchas gracias Málaga. Sí. Entonces, qué menos, ¿no? Cuando van a hacer un míting en una provincia, es decir ahora, algo. Tengo que decir que es muy interesante esto que mencionas, pero que movimientos como el de Trump o como el Frente Nacional en Francia, aunque tienen una clientela en la clase alta, y en el caso de Vox es evidente, pero la masa es obrerista, es decir, es gente sobre todo muy derrotada por la crisis, que se siente expulsada por el establishment o no entendida o sin gente sensibilidad. Que alega que hay inmigrantes con ventajas frente a ellos, pues para recibir una vivienda social o cualquier tipo de ayuda. Una de las grabaciones que escuché es, primero la familia, luego los españoles, y si nos queda algo, estamos todos pues a los inmigrantes en sus países de origen, efectivamente. Oye, ¿y si te casas con un inmigrante ilegal, primero la familia cómo queda? Hombre, esas contradicciones, es que lo echamos de menos a alguien a Vox aquí para que nos aclare cómo resolver esas contradicciones. Claro. Bueno, pues yo le sugiero una cosa, ya que hablamos a veces de política delirante y hay una persona que tiene una particular capacidad para captar lo delirante del mundo, que es Ignacio del Valle. Si les parece, vamos a escuchar su columna de esta semana. Menos mal que ha llegado un poco de cordura al tiempo, a la temperatura del termómetro. Aún así, a estas alturas de octubre, los ánimos siguen incandescentes. Este sofoco excita las psicopatías: cambio climático, berrea electoral, cotorras invasoras, declaración trimestral de impuestos. Es insoportable. Vivir así es morir de ardor, que cantaría Camilo VI. Encima la amenaza de Dana y sus hermanas. Poca broma con las lluvias torrenciales y las atorrancias del presidente Torra. Vaya mes movidito que llevamos. Para colmo, va y se nos muere Carlos Hernández Pezzi. Se quedó sin ver el derribo del Cine Astoria y de paso del resto de la ciudad. También salió corriendo para el más allá el legendario Super Paco. Descansen ambos en paz. Multiparto de abuela. Tenemos a las puertas el horario de invierno. Ese vaivén circadiano que a los señores mayores nos pone las ojeras y las ojerizas del revés. Seguimos empachados de calor, con el brasero ladrando a las faldas de la mesa camilla, pendientes del televisor y, como dice mi hijo, del unboxing de Franco. Este octubre nos lo tenemos que mirar, sí señor, estoy hasta el veroño, hasta el último grano de la arena de la playa y el futuro movedizo. Con ganas de que llegue el finde para echarme al monte, escapar de las turbas de patinetes eléctricos, perderme por esas sendas donde los paseantes y los ciclistas dan los buenos días antes de que los ladrillos asalten la Ronda Norte. Menuda revolución. Bueno, pues Ignacio del Valle, que no defrauda nunca y que tiene esa capacidad quirúrgica que debe tener un columnista, que debe tener alguien que opina para enhebrar
algunos hilos delirantes de la realidad y en su boca terminan teniendo cierto sentido, aunque no tengan ninguno, ¿no? Sí, yo quiero recoger sus palabras y hacer una mención, por supuesto, a una figura política de relevancia en Málaga, un ilustrado como Carlos Hernández Pezzi, que ha fallecido recientemente, a quien todos conocíamos y creo que apreciábamos y valorábamos por esa visión cosmopolita, culta y más allá del día a día, sino una visión a largo plazo que tenía de la ciudad, ¿no? Creo que deberíamos hacerle una pequeña mención en nuestras palabras, porque cuando ahora hablemos de cualquier tema de la Ronda Norte o de lo que estiméis, yo creo que todos tenemos presente las propuestas que hacía un arquitecto que hablaba desde el conocimiento y también desde una visión más allá de lo urbanístico, sino de lo cultural o de lo social. Y del compromiso político, porque siempre conjugó ambas cosas, ¿no? Hace unos pocos meses, al final de la temporada anterior, le entrevistamos aquí, en nuestra barra libre, y ya estaba en no muy buena forma. En cualquier caso, bueno, pues nunca defraudaba a Carlos. Lo he querido mucho y ha sido muy amigo, no soy objetivo con él, me parecía un tipo absolutamente brillante, con ese punto de locura a veces que le hacía extraordinario, con una enorme facilidad para empatar con la gente, no sé, es un tipo, me parecía además muy brillante en muchas de sus cosas, ha peleado mucho por hacer ciudades mucho mejores que las que vivíamos, ha escrito cosas interesantísimas y ha dado muchas vueltas en la política porque era un cabezota, un toca pelotas y se iba de todos los sitios. Tú no llegaste a coincidir con él, ¿no? No, trabajé con él en las elecciones del 2007 y en las de 2011. También, cuando se incorporó a la candidatura con María, lo conocía desde pequeño porque tenía una gran amistad con mi padre, precisamente, y yo siempre, había una idea que hablaba Laura de su discurso, ¿no?, sobre las ciudades para vivir. Escribía alguien el otro día, o escribían varios colegas en homenaje a él, y precisamente días antes, yo no sabía ni siquiera que estaba mal, mi hija, para un trabajo de estos de preparando selectividad, una de las preguntas era, en uno de los exámenes de comentario de texto, si los barrios de hoy comunican, si la gente en los barrios de hoy se comunican mejor o peor que antes. Y recordé algunas discusiones que yo tenía con él diseñando uno de los programas electorales, precisamente, ¿no?, de la vida en los barrios. Bueno, si han tenido la ocasión de oír las palabras de Salvador Moreno Peralta en la despedida de Carlos Hernández Pezzi, habrán disfrutado enormemente. Si no han tenido la ocasión, yo les aconsejo que las busquen, circula por algunos WhatsApp y merecen la pena. Carlos Hernández Pezzi, una de las cosas dentro de esa humanización de la ciudad y de esos valores que debe tener el urbanismo, una de las cosas a las que se resistía, a diferencia de algunos colegas, era la cuestión de la Ronda Norte, que la hemos oído. ¿No tienen la sensación de un cierto fraude? Es decir, de pronto, ¿nos están engañando o es que nosotros somos unos pazguatos? Porque de pronto dicen, tercer hospital ya está decidido en el civil. De pronto nos pasan el hospital al norte de la Ronda. Devuelven el hospital al civil, pero nos dejan el norte de la Ronda. Y aquí alguien está jugando un trilero, está moviendo el garbanzo. De todas formas, construir por encima de la Ronda es algo que se puede curar, ¿eh? Quiero decirte, solamente tienes que coger el coche y salir a la autovía y tirar de Torremolinos hacia Marbella y vas, aparcas en cualquier zona que quieras y miras hacia la derecha en cualquier punto. Quiero decir, cualquiera que tenga un poco de visión de lo que no debe ser una ciudad y de cómo es destrozar el paisaje, pues nada más que tiene que hacer eso. Y ya viene curado, ¿no? Se viene de la vuelta y ya lo ponemos y le preguntamos otra vez y dirá, hombre, esto hay que hacer. Es que no nos parece visualmente y no nos parece como imagen de una provincia que se dedica esencialmente al turismo y que debemos de cuidar el sitio donde estamos y tener, no sé, que la gente venga aquí y aparte de ir bajar a la playa tenga una provincia apetecible, que dándose una vuelta por la Ronda y mirando hacia arriba por Torremolinos, por Mijas, por Benalmádena, por Fuengirola. Es que tenemos informes, no solo porque la ciudad sea bonita para el turismo, es que tenemos informes que aumentaría el riesgo de inundabilidad, que acabaría con la masa verde, que no tenemos agua luego para darle agua a tanta gente. Es que el riesgo de erosión de esos terrenos tan en pendientes si se deforestan.
Ya lo dijimos aquí que había habido una reunión cuando el alcalde fue a Sevilla y vino tan contento con el hospital y era como, pero si esto ya estaba todo hablado, ¿qué novedad hay? Y decíamos, pues a lo mejor es que ha conseguido avances con el auditorio, que parece la niña bonita ahora de la propuesta estrella. Parece ser que esto es una de las cosas que se trajo de esa reunión. Siempre hemos sido muy críticos con la Junta de Andalucía, pero hay que reconocer que la Junta de Andalucía en la época del PSOE entendió que había empresarios con intereses en el norte de la Ronda que estaban presionando eficazmente al alcalde. Se sabía en la ciudad y desde el Partido Socialista de esto se hizo uno de sus caballos de batalla. En muchos se equivocaron, pero hay que reconocer que en este mantuvieron una posición coherente. A ver, yo creo que fue ya en la revisión del Plan General, ¿no? El 2005, yo estaba entonces en el ayuntamiento, fue cuando se abrió con fuerza también este debate, que me extraña que años después vuelva, ¿no? Y aparte, hablábamos de riesgo de inundabilidad, hay un antecedente muy claro y se tomaron medidas. 2004, inundaciones del Rincón de la Victoria, precisamente estaban proyectados el doble de vivienda o más de las que hay actualmente en la zona norte del centro comercial, la zona de Parque Victoria, por allí, y se construyeron solo un tercio, porque además los informes demostraron que aquellas consecuencias tenían unas causas. Y ahora, en el año 2019, debate cambio climático, protección del medio ambiente, buscar alternativas a la planificación urbanística, de nuevo se abre el debate. Y una cuestión, un inciso sobre el hospital. Yo siempre decía en aquel entonces que el hospital era una excusa para hacer el hospital al norte de la Ronda y luego ya que estaban los accesos, claro, porque han hablado de para todo lo que venga construcción además, moderada y de calidad. De calidad es zona residencial elitista. Es que nos han quitado el hospital y nos han dejado los accesos. Y esos accesos hay que curarlos, si no se enferman. Esos accesos tendrán que ir a algún sitio, curarlos, ¿no? Los accesos hay que curarlos. Claro. Bueno, el problema pues, de riego, agua. Pues vamos a hacer aquí un pequeño alto. Parece que el alcalde se piensa lo de la comisión de investigación de ProMálaga, pero no se piensa esto del norte de la Ronda, ¿no? O sea, hay cosas que vemos muy claras y que están en duda y cosas que nos parecen muy dudosas y él las ve muy claras. En todo caso, vamos a hacer un alto, vamos a pasar por nuestra barra libre, pero la tertulia no acaba aquí, todavía volvemos en unos minutos. Todos los que hacemos alguna vez este camino sabemos que hay accidentes continuamente y creo que en 2017 se propuso que se abriera gratuitamente el peaje cuando había accidentes y los que ahora gobiernan votaron en contra. Esto es un parche, ¿no? Porque habría soluciones e infraestructuras mucho más importantes como para ofrecer una solución muchísimo más seria a este problema. Las instituciones desafortunadamente no nos ayudan y van a una velocidad que no van ni nuestros clientes ni nuestras empresas. Nuestras empresas y nuestros clientes van a una velocidad que vamos en sexta y la administración va en primera. Están pasando muchas cosas que tienen a Málaga como eje y como centro. Y de manera paralela tenemos un informe sobre la pobreza en esta tierra tremenda. ¿Cómo de preparados estamos como destino turístico para esos nubarrones que hay en cierne una posible desaceleración económica, el Brexit, la quiebra de Thomas Cook, que a lo mejor es sintomática aunque nos afecte menos que a otros destinos? Poner una puesta en escena en un restaurante, de una estrella Michelin es muy caro. Bueno, pues vamos con nuestra barra libre a compartir un Málaga con Beatriz Becerra. Todo un placer, esa frase hecha de que es un placer recibir, bueno, en este caso es un verdadero placer recibir a Beatriz Becerra, psicóloga, novelista, alta ejecutiva, ex eurodiputada y autora del libro Eres liberal y no lo sabes. Además, Beatriz Becerra se ha hecho malagueña. Yo lo llevaba ya un poco, durante muchos años, como una parte importante de mi vida, pero ahora ya he decidido que va a ser una parte mayor. Porque aunque se llame Basterrechea de segundo apellido, la gente que se llama Basterrechea nace donde quiere o es de donde quiere. Así es. Naciste en Madrid, pero bueno, desde hace un tiempo vives en Málaga. Así es, sí. Y bueno, por lo que me dices, decidida a quedarte. Sí, porque yo, más allá de que yo adore Madrid, por supuesto, porque es mi ciudad y me encanta en tantos sitios de España, pero Málaga me gusta especialmente porque es sobre todo muy internacional. Tiene una vocación cosmopolita, abierta, que encaja perfectamente con cómo yo me siento, ¿no? Bueno, decía, eres autora del libro Eres liberal y no lo sabes, de reciente aparición,
Me preguntaba yo, con tu libro, con liberal nos sucede un poco como con racional, a todos nos gusta pensar que lo somos, Sí. pero no necesariamente es así. Bueno, al final las etiquetas es lo que tienen, ¿no? Que pueden describir bien el producto o ser un poquito engañosas. En el supermercado nos pasa lo mismo. Por eso es importante que cuando hablamos de ser liberal hablemos de aquellas cosas que realmente lo definen, no lo de que algunos quieren utilizarlo para que signifique lo que no es. Bueno, tú cuentas en tu libro con colaboraciones de distinguidos políticos europeos, de Verhofstadt, de Nick Clegg, de Jourova. En Europa sí hay una idea de lo que es ser liberal. Bueno, la hay, pero tampoco te creas que está tan clara. Yo he estado 5 años en el Grupo Liberal y tendrías que ver la mezcla tan curiosa que hay de, en fin, vivencias de aquello, ¿no? En función también de los diferentes países que ahí conviven y sobre todo de las prioridades. Yo creo que siempre es el ecualizador el que determina cuál es la prioridad dentro de ese amplio espectro. Pero yo creo que hay algo que sí nos une a todos, no solo a los que nos llamamos liberales, sino a la mayoría de los seres humanos, que es que ponemos la igualdad y la libertad como ejes de nuestra acción política, si corresponde, pero también de nuestra vida y de nuestro estar en el mundo. Bueno, en todo caso sí que hay una cosa clara en la definición de los liberales y en los alicientes de tu libro, que es que los populismos emergentes o reemergentes y los nacionalismos muy reemergentes, porque han sido uno de los grandes desastres de la historia de Europa, son percibidos como una amenaza. Sí, son una amenaza cierta, es decir, es algo que conocemos muy bien, que como bien has dicho es cíclico y que ahora estamos viviendo de una manera diferente. Todos tendemos a pensar que lo que nos ocurre en nuestro tiempo es lo mayor, lo peor o lo más duro que se ha vivido nunca, y no es cierto. Hay muchos elementos que son comunes y, como digo, ocurren, pero sí es verdad que en el tiempo que nos ha tocado vivir, las características de estos populismos y nacionalismos emergentes son diferentes porque cuentan con herramientas distintas y porque las circunstancias que estamos viviendo en un mundo que de verdad es global hacen que se vivan de una manera mucho más intensa. Bueno, y en España en particular tenemos nuestro populismo, y nuestros populismos claro. Y nuestro nacionalismo. Así es. ¿Hay una homogeneidad en los populismos españoles o los clasificarías de algún modo? Es decir, pensamos en populismos de izquierdas y de derechas o sí. digamos en los extremos, ¿no? Sí, yo creo que España ha vivido durante estos últimos 5 años especialmente un auge muy claro del populismo de izquierda, tirando a extrema izquierda, como ha sido Podemos, que ha llegado en un momento en el que concurrían las circunstancias históricas, económicas y también esa ola, digamos, maquillada, ¿no?, de ese nuevo populismo que es claramente totalitario, tiene ese mismo espíritu de acabar con las libertades individuales y de reclamar esas culpas a terceros, ¿no?, considerando a los ciudadanos como niños, no como adultos. Pero en tiempo más reciente también ese populismo de derecha que sí había crecido en otros países, pues en España se ha concretado también en la fuerza política que es Vox. Y todo hace pensar que va a tener un gran resultado. Creo que me arriesgaría a pensar, pero en todo caso te lo pregunto a ti, si no crees que los errores de Ciudadanos, del partido Ciudadanos, en buena medida va a ser el último factor que alimente a Vox. No sé exactamente si es el factor determinante. Errores, por supuesto. Ciudadanos ha cometido muchos errores, los demás partidos también. Es decir, vivimos en un país en el que hay un encadenamiento de errores impunes que nos han llevado a la circunstancia que vivimos, desgraciadamente. Cuando decía en todo caso el error, no me refería a que Ciudadanos alimente a Vox por voluntad propia, sino que sus errores estratégicos están haciendo que haya una fuga hacia Vox. Yo creo que el principal elemento que alimenta a Vox, o que ha alimentado a Podemos en su caso, ha sido la falta de determinación a la hora de defender aquello que es el marco que une a los que yo llamo liberales,
es decir, a los que defienden de manera integral, como decía, la igualdad y la libertad y el orden, es decir, el Estado de Derecho, la ley, la manera que tenemos los diferentes de convivir. Y ese marco abarca desde los socialdemócratas hasta los conservadores moderados, pasando por los verdes europeos. Hay muchos elementos en común. Todos aquellos que cuando hablan de libertad nunca hablan de la libertad individual, sino de algo que solamente es una mochila que utilizan para sus propios fines, son los que quedan fuera. Y esos errores de los que deberían tener esa potencia de consenso y de sacar adelante reformas, cada uno, como dicen los medios, con su línea editorial, pero con ese objetivo común, esos errores de esos que están ahí son los que alimentan diariamente a los extremos siempre. Bueno, hablando de quienes no respetan la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho, desde luego Cataluña es insoslayable. Vosotros, desde el Grupo ALDE, una de las cosas que hicisteis fue expulsar al partido de Puigdemont. Bueno, la verdad es que eso se produjo al final de la legislatura. El partido de nombre cambiante, en su día fue Convergencia, después fue PDeCAT y ahora no sé qué, ha estado dentro del Grupo ALDE y dentro del Partido Europeo ALDE durante muchos años, perfectamente aceptado, inscrito y ejerciendo un poder razonable. El primer movimiento que se hizo para exigir una toma de posición al Grupo ALDE fue cuando UPyD entró en el Grupo ALDE en 2014 y fuimos los que le exigimos que hubiera un reconocimiento expreso de lo que los tratados establecen muy bien de la defensa de la integridad territorial, y eso generó muchos problemas. Y a lo largo de toda la legislatura, el único diputado que tenía PDeCAT, que era el señor Tremosa, ha estado ahí y no ha habido ningún movimiento por parte de nadie para expulsarlo. Y ha sido al final cuando, a través del partido ALDE, no del Grupo ALDE, se ha expulsado, ha salido ese partido de ese partido europeo, pero en el Grupo ALDE ha seguido hasta el último momento. Es decir, también hay una cierta complicidad muy del estilo de los tiempos, ¿no? Muy de esa modernidad malentendida y de ese supuesto encanto de los nacionalistas que tenían. Tengo que decir también que en el Grupo ALDE está el Partido Nacionalista Vasco también. Bueno, si oponemos liberalismo a nacionalismo, es una bonita contradicción. Exactamente, es muy contradictorio y haya habido demasiada fluidez, digamos, ¿no?, a la hora de aceptar. Beatriz, tú que eres psicóloga, tenemos una clase política que merecería ir al diván, ¿no? DSM-4, o sea, el tratado, bueno, ahora está renovado, el tratado de trastornos del comportamiento, de la personalidad, hay un verdadero catálogo ahora mismo, pero vamos, eso ha existido siempre, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Es decir, la historia del mundo está repleta de psicópatas que han tenido un poder enorme, está lleno de narcisistas, está lleno de personas con diferentes grados de Asperger. Eso es así, la humanidad es así, los políticos pues no dejan de ser seres humanos, ¿no? Pues claro, por cierto, que una de las que debería pasar por el diván es Rosa Díez, la jefa del partido que le llevó a usted o que te llevó a ti al Parlamento Europeo. Sí. Bueno, el diván, no sé si el diván, yo no soy muy aficionada a lo que es la psicoterapia freudiana, pero yo creo que a todos nos convendría mucho tener una buena salud mental. Y una de las mejores soluciones que hay para que cada uno tratemos nuestras debilidades en ese sentido es escuchar. Escuchar a los demás y sobre todo escuchar a personas que tienen solvencia profesional y también personal. Es lo mejor para que cuando tienes una intención o entras en una deriva de creer que tu mundo es muy pequeño y que, como decía mi madre, tu hijo es el único que desfila bien, ya te lo tienes que hacer mirar. Bueno, usted, o tú, ya no sé, ya tengo las contradicciones. Ya señoría, ya no me tienes que llamar, o sea que... Bueno, si en tu caso, que has sido ejecutiva de CBS, de Paramount Comedy, de Disney, de la industria del espectáculo, sí. Eso anticipaba
luego una dedicación a la política, porque la política y la industria del espectáculo comparten mucho. Pues fíjate que yo no veo tantas cosas en común. Yo, como bien dices, he estado toda mi vida profesional en el ámbito del entretenimiento, en compañías norteamericanas, multinacionales, y la verdad es que el rigor y la capacidad organizativa y de orientación a resultados que hay en estas empresas en las que he trabajado y en otras que conozco muy bien, deberían ser una gran lección para las organizaciones políticas. Y eso es algo que yo llevo muy a gala y creo que en buena medida de lo que yo he podido contribuir y espero seguir contribuyendo al interés general viene precisamente por eso, por el convencimiento de que tú estás aquí para cumplir una función, eres un instrumento para conseguir determinados resultados que se transformen en beneficios para los ciudadanos. Si no eres una herramienta útil, no sirves, y si no sirves, te tienes que retirar. Claro, no, yo no estaba pensando tanto en la industria o en la organización como en el espectáculo. El espectáculo, sí. Bueno, el espectáculo sí es cierto que se ha incrementado su puesta en escena, cada vez es más sofisticada, ¿no? Pero también porque hay una permanente exposición en los medios tradicionales y en los nuevos medios digitales. Entonces, esa sobreexposición hace que entres en un círculo vicioso en el que hay una pugna por ver quién dice más cosas, más veces, más extremas y más extraordinarias, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo lo vimos en los debates de las anteriores elecciones generales, vamos a ver en estas que hay, en el que asistimos a... En estos pocos debates parece que vamos a ver. Sí, bueno, pero en las de abril lo que vimos es que parecía que estábamos asistiendo a espectáculos de magia con magos que sacaban de la chistera muchas cositas, cosas y cosas, pero sobre todo lo más extraordinario de eso no es tanto esa puesta en escena que resulta frívola y un poquito insultante ya, sino que no se hablará de ninguno de los temas importantes de verdad que nos afectan a España, a Europa y a la comunidad internacional en su conjunto. A mí me gusta mucho siempre oírte apelar a Europa, porque a veces nos olvidamos, estamos constantemente dándole vuelta a algunos de los demonios familiares de España, que tiene unos cuantos, es verdad, pero nos olvidamos mucho de Europa, que es un bien extraordinario, pero amenazado. Claro, pero es que Europa somos nosotros, es decir, no es que estemos en Europa o que haya que apreciar a Europa como si fuera una estantería en la que tenemos una bonita urna incrustada de piedras preciosas, ¿no? Europa somos cada uno de nosotros, somos 500 millones de ciudadanos europeos, los españoles somos aún ahora en momentos de tan fuerte ataque que estamos enfrentando, desafíos tan tremendos, somos los europeos más convencidos de ese proyecto común, que es un viaje común y es un destino común, ¿no? A mí me gusta más hablar de destino porque, bueno, los proyectos hay que sustanciarlos y la Unión Europea tiene todavía muchos flecos, hay muchas cosas que no están completamente cerradas y orientadas como deben estar, pero es el mejor lugar del mundo para vivir. Sí, de eso no hay duda, pero hemos hablado antes de populismos y nacionalismos que son grandes amenazas para los valores europeos, pero no son las únicas amenazas. El Brexit, desde luego, es una alerta y desde el Reino Unido, pero no solo desde allí, también se ve a Europa muchas veces como una maquinaria de burocracia ineficiente. Tú que la has conocido desde dentro, ¿cuáles dirías que son las amenazas que realmente pesan sobre Europa? La mayor amenaza, desde mi punto de vista, o que yo pondría en primer lugar, es el bloqueo. Yo creo que hay mecanismos dentro de la Unión Europea que posibilitan bloqueos sistemáticos de decisiones que son fundamentales y eso es de lo primero que se tiene que deshacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay que tener una visión mucho más completa del modelo político. La Comisión Europea debería ser el gobierno europeo, el Parlamento debería tener más competencias legislativas, pero sobre todo hay una cosa que es la regla de unanimidad. El que al final sean los gobiernos los que tengan que tomar por unanimidad las decisiones. ¿Y eso qué implica? Que los ejes fundamentales de acción que necesita abordar o sí la Unión Europea, que es el primero la política migratoria, sin ninguna duda para mí,
porque la política migratoria es todo. Política migratoria es, por supuesto, derechos humanos, por supuesto es integración, es modelo social, pero es desarrollo, es política exterior, es seguridad, es defensa, y eso es inabordable mientras haya una obligatoriedad de decidir conjuntamente todo lo que tiene que ver precisamente con esa política exterior y de seguridad común. Y luego yo creo que hay otro gran tema importante, que es el convencernos de cuál es nuestro modelo estratégico en el mundo. Es decir, yo creo que la gran ventaja competitiva, si hablamos en términos de grandes actores, de la Unión Europea es, sin ninguna duda, el Estado de Derecho, la defensa de las libertades y los valores y la democracia como la conocemos, sin apellidos. No hay democracias liberales o iliberales, la democracia. El buscar apellidos, como digo, con esas i delantes, son perversiones del lenguaje. Ese es el gran activo que desde fuera se ve muy bien y está perfectamente reconocido. Aquí parece que no nos damos cuenta, porque creemos que la democracia es algo que, bueno, inventaron los griegos y aquí seguirá forever and ever, y no es así. Bueno, acabas de aludir a los derechos humanos a propósito de la política migratoria. Tú has sido vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y una de tus batallas ha sido Venezuela. Absolutamente. Es un asunto que te ha preocupado y además te ha volcado tanto como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos como en las redes sociales, con un compromiso muy evidente. ¿Por qué Venezuela representaba un caso que nos concernía, digo, más allá de la proximidad cultural de España con Venezuela, digo, que en el que deberíamos poner particular atención? A mí me preguntan muchas veces, ¿por qué Venezuela? ¿Conoces a alguien? ¿Tienes familia? Tal, no. Yo creo que Venezuela lo que tiene de especial y de sangrante es que es la más evidente concentración de todas las vulneraciones posibles de los derechos humanos en un solo lugar, en el que además implica una gran amenaza regional en términos de estabilidad y de seguridad. Pero todas las libertades garantizadas, todos los derechos han sido y como no hagamos algo más serán vulnerados en Venezuela con la impunidad que posibilita el estar en manos de un gobierno totalitario que ha hecho del hambre un arma de guerra. Y me ha parecido en ocasiones que lamentabas especialmente, igual que sucede con el nacionalismo en España, esa doble moral de la izquierda que tiene un discurso pero que luego se autorrefuta en la práctica, sí, digamos, en sus estrategias reales, ¿no? Sí, eso lo vemos en Venezuela, pero lo vemos también en Cuba, lo vemos en Bolivia ahora mismo. Es decir, hechos que objetivamente son o sí denunciables y perfectamente inaceptables. En el caso de países en los que los gobiernos son de un carácter mal llamado socialismo del siglo XXI, porque yo creo que llamar a esas claras dictaduras socialistas, pues a los propios socialistas o afines les debería doler mucho. Eso ocurre. Ese doble rasero, esa doble vara de medir, ocurre de forma permanente y lo hemos visto en el Parlamento, en las votaciones es así, ¿no? Pasa con esos gobiernos dictatoriales, pero pasa con cualquiera de las pulsiones nacionalistas, pasa en España, en Cataluña, en el que no sabemos por qué hay esa complicidad o esa especie de explicación por parte de la izquierda cuando estamos viendo que se trata de un movimiento supremacista, además de carácter de derecha, completamente, en todos sus elementos, ¿no? Bueno, Beatriz, tú has titulado tu libro Eres liberal y no lo sabes porque crees que la mayoría de personas creen que la libertad y la igualdad son los principales valores, que los derechos humanos son fundamentales, que el nacionalismo se percibe como una amenaza, que queremos en Europa. Es decir, tú crees que hay un paquete, por así decirlo, que compartimos muchos, que compartimos muchísimos, aunque estemos adscritos o se adscriban a ideologías más tradicionales. En Europa se vio en un momento determinado el triunfo de Macron por parte de los liberales, convencidos de serlo, los que todavía no tenían que leer tu libro para enterarse, sino que ya sabían o ya se sentían liberales. Se pensó que el triunfo de Macron era algo especialmente interesante, porque rompía, por así decirlo, la polarización tradicional de izquierda y derecha y suponía el triunfo de un movimiento liberal que emergía muy de abajo arriba.
Transcurrido el tiempo desde entonces, ¿crees que se ha confirmado esa esperanza, esa ilusión, o que Macron al final ha terminado siendo un dirigente más? Yo todavía no sé en qué se ha convertido Macron. Y tengo que decirlo con gran consternación, porque he seguido con pasión y con mucho entusiasmo su trayectoria desde el principio, desde que él empezó a apuntar maneras, porque de verdad creía, basándome en los hechos, que encarnaba ese liberalismo insurgente, ¿no?, sin complejo, reformista, radical, que además con una convicción europeísta plena podía suponer un gran impulso, sobre todo en términos de liderazgo y de espíritu europeo. Pero al avanzar el tiempo, ciertamente hemos encontrado que las cosas han cambiado. Y una de las cosas que me ha convencido más de eso es que después de estas elecciones europeas, precisamente, la entrada de sus eurodiputados en el Grupo Liberal ha pasado por la condición de que ya no se llame Grupo Liberal, cosa que a mí me sorprende y me hunde, en el sentido de cuál es la razón detrás. ¿Por qué vas a dejar de decir lo que eres, máxime en un entorno como es en la actual legislatura, en el que los liberales son la fuerza esencial de contrapeso de los socialdemócratas y los populares? Entonces, ¿por qué no te quieres llamar liberal? Pues porque hay un interés nacional que prima sobre el proyecto europeo. Dice que es que lo liberal en Francia, después de lo que ha pasado con los chalecos amarillos, le complica la vida. Y luego hemos visto lo que ha pasado con la designada como comisaria europea y su reacción ante el rechazo lógico, objetivo, que ha hecho el Parlamento. Y lo último ya es saber cuál es su propuesta de nuevo comisario francés, que viene con una mochila de conflicto de intereses ya de casa. Entonces, no son buenas noticias. Por eso no le preguntaba, o te preguntaba, por qué, hasta el final dudaré, porque me da la impresión de que con Albert Rivera ha pasado algo parecido, es decir, que las expectativas más o menos ilusionantes de que hubiera un partido de churas liberales que se situara con cierta transversalidad entre la izquierda y la derecha, se ha visto un tanto arruinada, paralelamente a la de Macron estos últimos años, ¿no? Bueno, ese paralelismo o estar a la sombra de Macron ha sido una intención clara del propio Albert Rivera de Ciudadanos, aunque era un poquito forzada, en realidad. Es decir, más allá de que el momento fuera el idóneo y que hubiese cosas en común, pero la trayectoria de Ciudadanos no es de partido liberal, o como se quiera llamar, ¿no? Cosa que podría ser perfectamente justificable en su momento, nacimiento como un partido regional con una posición muy fuerte y muy necesaria en el ámbito de Cataluña, con una aspiración después a ser partido nacional, con ese planteamiento aún, digamos, de carácter socialdemócrata avanzado, muy similar en muchas cosas a UPyD, pero luego llega un momento en que después de autoalinearse con esa liberalismo progresista europeo, que era el que entendíamos todos, por alguna razón el partido y su líder decidieron que no era ese su sitio. Entonces es cuando se produjo esa disonancia entre la etiqueta, quién digo que soy, y lo que soy realmente o lo que aspiro a ser. Entonces, cuando tú dejas de ser lo que has dicho que eres y por lo que te han apoyado, porque realmente es una opción adecuada, ¿para qué sirves? Es un problema, insisto, de utilidad, y yo creo que los partidos políticos deben hacer una reflexión profunda sobre su utilidad, porque si no cumplen una misión, si no cumplen una función, no son necesarios, y es gravísimo para la democracia que su instrumento esencial, que son los partidos políticos, estén completamente fuera de su autoubicación, y deberían revisarse muy profundamente. Pues Beatriz, muchas gracias por este ratito con nosotros en nuestra barra libre. La barra libre es el territorio ideal para una liberal con mil fuegos. Claro que sí, claro que sí. Y más en Málaga. Sí. La barra libre en Málaga es maravillosa. Y es un placer y una suerte que tenemos en Málaga que Beatriz Becerra haya decidido convertirse en una malagueña más. Ya ven, se la cruzarán seguro por la calle, por museos, por la calle, mucho, por los paseos marítimos y por este programa, por las luces de la ciudad, donde esta noche hemos podido charlar con ella un buen rato. Gracias. Un placer. Y no se marchen porque continúa todavía el programa.
Bueno, pues un placer, desde luego, como siempre, hablar con Beatriz Becerra, que es una mujer extraordinariamente inteligente y comprometida de esas ideas liberales, ese liberalismo tradicional, no marcado por lo económico, no, sino marcado por los derechos humanos y por los grandes valores de libertad y de igualdad, ¿no? Que vienen muy bien en estos tiempos de campaña, recordar los grandes valores que... Esa defensa de la Unión Europea y del sentimiento europeo tan importante en estos tiempos de amenaza, ¿no? De segregación o de pérdida de identidad de Europa y de las diferentes naciones que no se sienten cómodas en la estructura europea. Fíjate que a ella lo que más le ha animado a escribir su libro era ver los populismos y los nacionalismos emergentes. Ahora hablábamos de Vox, porque aquí en España andábamos con el populismo de izquierdas y el nacionalismo periférico, pero ahora hemos añadido un populismo nacionalista como Vox. En general, Beatriz Becerra es un ejemplo de libro del proceso de selección inversa de la política que le ha referido siempre. Es una persona en Europa que ha representado estupendamente bien muchas cosas, ¿no? Interesante, con independencia de que no coincidas ideológicamente en algunas cosas y cosas de estas. Y que, bueno, pues te sales de la política porque tú no tienes un entorno nunca favorable para alguien que sea medianamente inteligente. Bueno, nos despedíamos, sí, nos despedíamos en el tramo anterior diciendo que, bueno, que sorprendía que el alcalde a veces tenga tan claro cosas tan polémicas como lo del norte de la Ronda y tenga tan en duda cosas que nos parecen clarísimas como la comisión de investigación de ProMálaga, ¿no? Es decir, esto sí que es un poco raro. Curioso que cuando el mandato anterior fue una de las banderas, ¿cuántas comisiones de investigación hubo? O sea, estaba la de las gemas, ¿no? El Museo de las Gemas, hubo alguna más, Limasa, y ahora, no, yo me preguntaba si es el papel de Ciudadanos, ahora, en la Casona. ¿Está más cómodo el alcalde con el nuevo Ciudadano? Me gustaría que, por ejemplo, en Andalucía también se han celebrado en el Parlamento andaluz algunas. A mí lo que me encantaría que hubiera las comisiones de investigaciones terminaran en algo, ¿no? Sí. Las conclusiones de todas dejan mucho que desear, sí, eso sí. Pero... Ya me da igual que hagan una comisión de investigación o no, porque si el resultado final es ninguno... Bueno, en todo caso, la del museo, en todo caso yo, uniendo las dos opiniones, la de José Manuel y la de Pani, si me permite llamarte, sí, claro, como te llamamos en confianza, es verdad, es decir, se preguntaba él, ¿es el papel de Ciudadanos? Evidentemente sí, porque de hecho Ciudadanos ha defendido y en Málaga que no se podía hacer una comisión de investigación de un asunto judicializado, mientras Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha defendido la comisión de FAFE, que está judicializada exactamente igual, y además haciendo unas citaciones en vísperas de ir a las urnas, que es un poco sonrojante, ¿no? Ya, bueno, es que Ciudadanos tiene esa capacidad de hacernos comprender. Mira, antes lo decíamos, no se puede llegar a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, pues ellos hacen cosas diferentes teniendo el mismo contexto. Sí, ahora tenemos los resultados de esa comisión de investigación que va a hacer desfilar por el Parlamento andaluz, pues por ejemplo a María Jesús Montero en plena campaña electoral por su etapa en la Junta de Andalucía. Yo es que no sé muy bien, pero claro, no lo sé yo porque creo que tampoco lo saben ellos, el papel que quiere adoptar Ciudadanos dentro del equipo de gobierno. Porque ya lo dijeron el otro día, que estaban tan cómodos, bueno, eso lo dijeron a propósito de la situación en Andalucía, que no sabían quién era de un partido y quién era de otro. Y yo creo que aquí se desdibuja. Pero tú dices, ¿en Málaga? No, bueno, se desdibuja a nivel andaluz. Y en Málaga se han, yo creo que borrado totalmente esa diferencia. Es un partido político que está un poco desorganizado, ¿no? Quiero decirte, porque tú puedes entender que decir hoy una cosa y otro día otra contraria, pero el día que hay que decir una cosa, todo en todos los sitios hay que decir la misma, ¿sabes? Y el día que hay que cambiar, todo en el mismo sitio. Y ahí es donde ellos no terminan de... Es curioso, pero se han desdibujado por completo en el Ayuntamiento de Málaga y en buena medida también en la Diputación, donde el Partido Popular está marcando igualmente la impronta. ¿Qué ha ocurrido ahora con el peaje, con el polémico peaje, del que me parece que Curro Troya no dejará pasar la oportunidad de darle alguna puntada bien dada en su Ar de Troya? Así que, si les parece, hacemos aquí la interrupción para escuchar su columna. Estamos otra vez, una vez más, de campaña.
En realidad, quizás no hemos dejado de estarlo en ningún momento en los últimos 4 años. La campaña, como el país, sigue marcada por grandes vectores. Ahí está el problema catalán, la crisis económica, el paro o el Brexit. Y además está lo de la exhumación de Franco y lo que queda por exhumar del franquismo. Sobre estos axiomas y otros, además, hay promesas, estos órdagos con los que nuestros políticos pretenden ganar votos y gobiernos, y que suelen ser parte de unos programas electorales llenos de ideales no definidos. En medio de todo este mare magnum, el Pleno de la Diputación aprobó días atrás pedir al Gobierno que inicie los trámites para liberar el peaje de la autopista AP7. La propuesta contó con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Adelante Andalucía, aunque ya el propio Garzón ha apostado por ello. La autopista AP7 es la alternativa segura y rápida, pero de pago, para no utilizar la Nacional 340, una vía antigua y saturada que además tiene a menudo accidentes que la colapsan, provocando importantes retenciones de tráfico. De otro lado, nuestras administraciones públicas locales y regional permitieron durante años que se construyera y urbanizara al norte de la AP7. El problema está sobre la mesa, como también lo está el tren del litoral, del que hace décadas que hablamos, sobre todo en periodo electoral. Ahora toca articular y cohesionar la Costa del Sol, y hay que hacerlo con transporte público que ayude a cumplir con unos objetivos de sostenibilidad medioambiental, pero también con una solución viaria que ya está hecha y cuyo rescate es mucho más fácil y rápido. En esto, como en casi todo, pueden arrimar el hombro todas las administraciones. No se trata de señalarse unos a otros según competencias. Tampoco basta decir que el adversario nunca ha hecho nada en materia de infraestructuras, como me replicaba en Twitter el socialista Miguel Ángel Heredia. Con esto no se solucionan los problemas a los ciudadanos, y lo que hay que hacer es eso, solucionar problemas. Para eso sirven las campañas, si es que sirven de algo, claro. Bueno, es verdad que probablemente esa iniciativa de la Diputación no se puede separar de la campaña electoral. Tiene todo para pensar que ha sido, digamos, oportunista en el marco de la campaña. El ministro Ábalos, a propósito de la propuesta de la Diputación, ha dicho que le parece muy sensata, pero que como esto tiene un periodo hasta el año 2046, un periodo de concesión, en este momento pues eso se respeta. Si la Diputación quiere, que paguen ellos el rescate, el peaje. No es mala respuesta, ¿no? A ver, plantearnos una concesión que tiene, ¿sabéis en Cádiz con la concesión con Sevilla, aproximadamente cuánto tiempo llevan anunciando que quitan todo el tiempo? Bueno, pues un ejemplo del tiempo que vamos a hablar de esto. Bueno, lo que le podemos pedir de inicio, si no el rescate, que no la suban un tercio en verano, en los meses, a una cantidad de dinero ya que absolutamente desorbitada, ¿no? Porque es una carretera que en algunos tramos que en algunas zonas no es una alternativa, es casi lo que hay, porque lo otro es un paseo por mitad del litoral, por el pueblo, cargado de rotondas, donde te puedes tirar la vida, ¿no?, para cruzar. A mí la iniciativa de la Diputación lo que sí me parecía que tenía bastante sentido era que se estudiara que el tráfico pesado fuera por la AP7 y no por la 340, una carretera antigua y complicada donde los grandes camiones liberaría bastante, digamos, entorpecen enormemente. Liberaría bastante el tráfico. Hombre, desde luego alguna decisión habría que adoptar. Yo entiendo la postura de que no se puede rescatar una concesión que está en vigor. A cualquiera nos gustaría que se hiciera. Pero claro, es que hay una regla del juego económico que habrá que respetar si queremos que haya grandes infraestructuras promovidas por empresas privadas que tienen derecho legítimo a rentabilizar sus inversiones. Pero es verdad que en tanto es un servicio imprescindible, necesario y que hace un servicio público, yo creo que la cuestión de los precios tiene que haber cierto margen para la intervención, porque es absolutamente excesivo los precios que se alcanzan en verano por cada uno de esos tramos. Sí me ha gustado la puntilla que puso el ministro Ábalos de que lo que no vamos a hacer es rescatarla después del periodo, como se ha hecho como ha hecho el PP con autopistas ruinosas. Es verdad, es que están muy rentables.
es que está muy rentable. Claro, de todos Entonces, modos, es sí difícil que negociar con una empresa privada que está amortizando una inversión con tantísimo beneficio, ¿no? Sí que me llama la atención, bueno, ya poco, pero porque ya estamos creo que vacunados de todo esto, ¿no? Y deben ser los tiempos electorales, pero no ahora porque haya demasiadas convocatorias en poco tiempo, sino ha sido en los últimos 10-15 años la constante de exigir al otro cuando no estoy y cuando estoy no lo hago, y tanto monta tanto, o sea, uno como otro. Me da igual en este caso, ¿no? Tanto Partido Socialista como Partido Popular, y creo que hay la coherencia, ¿no? Y es verdad que creo que fue Arriola los que lo piden ahora lo rechazaron, y los que ahora dicen que no les interesa era lo que lo pedían cuando estaban. Claro, eso influye mucho en la credibilidad luego de la política. Totalmente, vamos. Y que bueno, y votante por encima del voto por encima del votante, ¿dónde? Y hoy hemos tenido EPA, y como siempre, cuando se crea empleo es mérito tuyo, cuando se destruye empleo lo hemos visto esta mañana, de mérito del otro. El empleo lo crea la Junta y lo destruye el Gobierno central, o viceversa, es decir, según quien hable. Claro. En todo caso, bueno, que el crecimiento económico en Málaga, según analistas, no tiene mala pinta para el próximo ejercicio, ha sido seguramente lo mejor que hemos visto esta semana. Bueno, eso y el Goya de honor a Pepa Flores. No, es maravilloso. Yo estoy especialmente contenta porque... Pero yo estoy especialmente contento por Marisol. Pero hombre, por supuesto, porque Marisol es la memoria sentimental de un país en una época, en este programa de luces, es la memoria sentimental de un país en una época de sombra y oscura, y ella era el único rayo de luz, de felicidad para muchas, sobre todo mujeres, que la veían como un referente de felicidad, de idealidad, de realización, y eso que no es mi generación, y yo también lo viví, así que me parece muy merecido, y espero que si se la han dado es porque hayan hablado con ella y garanticen que vaya a recogerlo, ¿no? Sería precioso. Una persona que en lo alto de su carrera y cosas de esas decide irse a su casa y cosas de esas, es que tiene muchísimos méritos con muchas cosas. Y ha sido muy coherente, ha sido muy consistente en su actitud, y ha tenido un montón de tentaciones, le han puesto por delante un montón de oportunidades y ha sabido resistirlas, ¿no? Y eso hace que este Goya de honor realmente sea de honor para los propios Goya. Tener a Marisol en su nómina, sin duda lo es. Bueno, muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos las próximas semanas con candidatos, con campaña y con mucho más. ¿Qué han hecho los televidentes para que le hagamos esto, Teo? La realidad de Málaga no da para aburrirse. Gracias a los tres, gracias a todos ustedes una semana más por acompañarnos. El próximo jueves regresamos en Las Luces de la Ciudad.